Hola queridos estudiantes, soy la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje y en esta oportunidad desarrollaré los ejercicios propuestos para la semana 15, que corresponde al tema de la clasificación de la oración según el punto de vista semántico y además sintáctico. Bien, empezamos con la pregunta 1, que tiene al inicio un pequeño texto que dice así: felizmente los fenómenos meteorológicos en el Perú aún no son muy notorios. Ojalá que cuando ocurra alguno estemos preparados. Se ha subrayado la parte desde el adverbio ojalá, ¿no? De la interjección ojalá. Y luego dice que cuando ocurra alguno estemos preparados. Según la actitud del hablante, es decir, según la intención comunicativa, la oración subrayada es clasificada como una oración desiderativa, ya que aparece esta interjección ojalá y además se está expresando un deseo, ya que también el verbo aparece en modo subjuntivo como una característica de este tipo de oraciones. Por ello la respuesta correcta es la opción B. Ahora, en la pregunta 2 tenemos que reconocer si los enunciados son verdaderos o falsos según lo visto en la parte teórica. En la opción A, una oración exclamativa puede ser al mismo tiempo negativa. Y esto es cierto porque a veces podemos decir un enunciado negativo, pero con un tono exclamativo altamente expresivo. Por ejemplo, podría ser una oración que no haya clases mañana. Y esta oración, además de ser exclamativa, de expresar un deseo, también está indicando un evento negativo. Por eso este enunciado es verdadero. El enunciado B dice: una oración simple puede presentar solo un verbo principal. Y esto es verdadero. La característica de las oraciones simples es que aparece un verbo principal o una acción principal. Puede aparecer acompañado de verbos auxiliares, pero la idea es que solo se describa una acción o un estado. C. Un nombre no puede ser núcleo respecto a un verbo flexionado. Esto significa que un nombre no puede funcionar como núcleo dentro del predicado, ya que el verbo flexionado, recuerden que aparece en el predicado. Entonces, un nombre no es el núcleo del predicado, el núcleo sería el verbo en todo caso. Así que este enunciado es falso. En D, la oración compuesta coordinada presenta una proposición principal. Esto es falso porque ninguna de las proposiciones se denomina principal. En las coordinadas, las dos proposiciones son iguales, están coordinadas, tienen el mismo nivel, entonces no hay principal. Recuerden que en la subordinada sí hay una principal y hay una subordinada. Así que este enunciado también es falso. En la opción E, la oración simple debería contener solamente un predicado, es verdadero, ¿no? Debería o contiene, en realidad debería ser, no contiene solo un predicado, verdadero. Entonces, en la pregunta 2, es así la secuencia de verdad o falsedad de estos enunciados. Ahora, en la pregunta 3, tenemos que elegir una alternativa correcta A, B, C, D o E de acuerdo a las oraciones que están en números romanos. Y dice, tenemos que hallar dónde hay oraciones dubitativas, donde se expresa duda. En la opción 1, el hablante dice: quizá tenga que viajar a La Habana en enero. Y al decir esto, probablemente a otro hablante, a otro interlocutor, está expresándole duda, porque no tiene certeza si viajará en enero o lo hará después. Por lo tanto, 1 sí es una oración dubitativa. En 2, no pensaron ingresar al gran espectáculo. Aquí el hablante está
indicando una negación sobre un hecho, ¿no? Está negando algo. No es dubitativa, esta es una enunciativa de tipo negativa. En 3, tal vez esa no fue la bibliografía. Aquí el hablante nos habla de la bibliografía, pero no está seguro y por ello dice al inicio tal vez. Por lo tanto es dubitativa, expresa duda. En 4, en Romanos, nadie trajo los planos que diseñamos ayer. Aquí el hablante no está expresando dudas, sino está enunciando, se está informando algo y a la vez está negando, ¿no? Y luego tenemos en la 5, posiblemente, con este adverbio está indicando que es posible, no está seguro, elija más de un tema de tesis. Entonces, en la 3, las oraciones que son dubitativas son la 1, la 3 y la 5. Y por ello, la respuesta correcta en esta pregunta sería la opción C, 1, 3 y 5. Ahora, en el ejercicio, en la pregunta 4, nos piden leer los enunciados y marcar la opción donde se indica en cuál de ellas aparecen oraciones enunciativas negativas. Las negativas son aquellas que sí cuentan con un adverbio de negación. Por ejemplo, el adverbio de negación nunca me entregaron sus trabajos, es nunca en esta oración. Y también aparece en no me otorgaron permiso ayer, ¿no? Entonces, en estas dos opciones, en nunca me entregaron sus trabajos y además en no me otorgaron permiso ayer, encontramos oraciones negativas. Entonces, eso hace que la respuesta sea la E. Recordemos que en la 1 y en la 2 las oraciones no son enunciativas, sino dubitativas. Y en la 4 es una oración enunciativa, pero afirmativa. En la pregunta 5 nos piden marcar la alternativa donde haya una oración enunciativa afirmativa. La A dice, tal vez la encuentren saludable. Esa es una oración que expresa duda o incertidumbre, por lo tanto es dubitativa. En la B, me encantaría volver a La Habana. Esta es una oración que expresa deseo de hacer algo, es desiderativa. En la opción C dice, expongan sin dudar ni temer nada. Esta es una oración imperativa y un hablante que le está solicitando a otro hablante o a otros hablantes que hagan algo, es imperativa. En la D, Lorenzo compró un libro ilustrado. Esta oración sí es enunciativa porque está informando algo y además está afirmando. A pesar de que no hay un adverbio de afirmación, estas oraciones se sobreentienden como afirmativas. Y por ello, la respuesta correcta a esta pregunta está en la alternativa D. Ahora, en la opción E también aparece una oración imperativa como en la opción C. En la pregunta 6 tenemos enunciados que tenemos que reconocer qué tipo de oraciones son según la intencionalidad de la persona que habla. Y dice, que le impongan cadena perpetua. Aquí se está expresando un deseo. Yo estoy expresando qué es lo que yo deseo. Es como si dijese, deseo que le impongan cadena perpetua. Alguien puede decir, me parece imperativa. Si fuese imperativa tendríamos que cambiar la estructura y tendría que ser, impónganle cadena perpetua, así como una orden, ¿no? Pero en este caso, que le impongan cadena perpetua es una oración altamente expresiva y desiderativa, está expresando un deseo. En el siguiente enunciado, no todas las lenguas tienen escritura. Esta es una oración enunciativa porque está informando algo. Y en la última, atrévete a buscar respuestas, es una oración imperativa porque se está incidiendo directamente sobre el receptor. Por lo tanto, en la 6,
La alternativa B es la que contiene el tipo de oración de acuerdo a cada enunciado. Ahora, continuamos con la pregunta 7. Aquí el pedido es correlacionar las columnas respecto a la clase de oración también según la intención o la actitud del hablante. A. Ellos trajeron buenas notas. Aquí el emisor o el hablante está informando sobre unos hechos. Por lo tanto, esta oración es enunciativa. A pesar de que no hay un adverbio afirmativo, un adverbio de afirmación que diga ellos sí trajeron, se sobreentiende que se está afirmando algo. Por lo tanto, la A corresponde al número 5 o a enunciativa afirmativa. En B, pon más atención, es una oración imperativa. En la C, ojalá logres buenos resultados, este ojalá nos está expresando el deseo, es una oración desiderativa. En la D, no sabes nada de este asunto, se está informando pero de manera negativa. Y por último, quizá tenga respuestas, es una oración dubitativa porque está expresando duda y esto se puede ver por el adverbio quizá. Con respecto a la pregunta 8, tenemos que indicar dónde aparecen oraciones imperativas. Las imperativas son aquellas en las que se incide directamente en el receptor. Por ejemplo, en 1, bríndales tus mejores deseos, es imperativa. Existe confianza en tus aportes. Aquí solo se está informando, no se está mandando a hacer algo. En cambio, en 3, léelos muy bien antes de firmar, sí se está ordenando. En 4, no encontraron pruebas, solo se está informando y de manera negativa. Y por último, en 5, Luis, dedícale más tiempo a Luz, en este caso sí se está mandando a hacer algo. Por lo tanto, en estos enunciados, las oraciones imperativas corresponden a 1, 3 y 5 en Romanos. Es decir, en la pregunta 8, la opción correcta o la respuesta es la B. En 9, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la cual se indica dónde aparecen oraciones interrogativas. Y recordemos que estas oraciones son de diversos tipos porque tienen diversas estructuras, aparecen de distintas maneras. La típica oración interrogativa se reconoce fácilmente porque lleva signos de interrogación. Por ejemplo, en Ana, ¿sabías cómo llegar a este lugar? Esta es una oración interrogativa y es fácil porque tiene el signo de interrogación. Pero ahora sabemos también que hay interrogativas que no llevan signos, así que cualquiera de las que quedan también pueden serlo. 2 en Romanos dice, ingresaste a San Marcos con buen puntaje. Aquí nos está interrogando, nos está pidiendo a otra persona que nos dé datos, que nos aclare cosas. No estamos expresando desconocimiento. Esta oración es una oración enunciativa, no es interrogativa, es solamente informa algo. En 3, quizá no tengas mayores motivaciones. Aquí se está expresando duda, no se está preguntando. En 4, en Romanos, en cambio, sí se está expresando desconocimiento, porque dice, ignoramos cómo lo logró tan rápidamente. Esta oración sí es interrogativa. Recordemos que las interrogativas como esta llevan verbos de desconocimiento. Por ejemplo, un verbo de desconocimiento es ignoramos. Recuerden además que en vez de ignoramos puede decirse no sé, o si está en plural como en este caso, no sabemos. También indica desconocimiento. Toda pregunta indica desconocimiento y se recurre a la otra persona para que nos pueda ayudar y nos pueda dar la información. Por ejemplo, en 1, Ana, ¿sabías cómo llegar a ese lugar? Aquí se supone que no se sabe, yo como hablante no sé, y recurro a Ana para que me diga la respuesta. Y además se espera que Ana hable.
¿no? Por eso, otra forma de las oraciones interrogativas indirectas, como son estas, es, por ejemplo, que vayan con verbos como verbos de información o de verbos de naturaleza verbal, de comunicación, esos verbos de hablar. Por ejemplo, dime. Estos dos verbos pueden ir acompañados además por los adverbios o los pronombres interrogativos como aparece aquí el adverbio como con tilde porque es pregunta. Dime cómo lo logró. No sabemos cómo lo logró. Ambas construcciones caracterizan a las oraciones interrogativas indirectas, ¿no? Entonces aquí también tenemos una interrogativa en 4. Y en 5 en Romanos, ojalá sea verdad, esta oración es desiderativa, se está expresando un deseo, tampoco es interrogativa. En la 9, la opción correcta es la que contiene 1 en Romanos y 4 en Romanos. Es decir, la opción o la clave correcta sería la D. En 1 hay una interrogativa directa y en 4 una interrogativa indirecta. Ahora, en la pregunta 10 tenemos que marcar la alternativa donde aparece la oración interrogativa y debe ser directa. Por ello, como podemos ver en todas las opciones hay signos de interrogación. Todas las directas llevan signos de interrogación que son 2, de apertura y de cierre. Ahora, ¿cuándo es total? Cuando la respuesta puede ser sí o puede ser no. Y veamos. Tenemos que leer cada una de las oraciones para saber si la respuesta puede ser sí o no. ¿Con qué te distrajiste durante la prueba? No puedo responder sí o no. Esta no puede ser total. En la B, ¿cuánto pagaste por las entradas al estadio? Nadie puede responder sí o no, sonaría raro. En C, ¿por qué vendiste tan barato tus terrenos? Tampoco se puede responder con sí o no. Y en la D, ¿alguien encargó que trajeran ese paquete? Sí. Esta oración sí puede responderse con sí o con no. En la E, ¿cómo fueron transportadas esas piedras? No puede responderse con sí o no. Recuerden además que muchas veces las preguntas que no pueden responderse con sí o no llevan pronombres como qué, pronombres como cuánto o adverbios como la palabra cómo. Pero las interrogativas totales no llevan estas palabras muchas veces. Hay veces en que sí las pueden llevar. Por ejemplo, sería, ¿sabes con qué? ¿Sabes cuánto pagaste o cuánto pagó él? Ahí podría decirse si sé o no sé, ¿no? Entonces hay que estar atentos a preguntas como estas. En la 10, la opción correcta es D. Ahora, en la pregunta 11, tenemos que escribir, ¿no?, la clase de oración. En la A dice, me encantaría que lograras tus anhelos. Aquí el hablante está expresando un deseo y muchas veces los deseos se expresan con me encantaría, me gustaría, empiezan con estas formas verbales. Entonces, esta oración, según el punto de vista del hablante o de su actitud, es desiderativa. En B, toque el timbre. Aquí se está incidiendo directamente en el receptor, se está expresando una orden. Por eso, esta oración, toque el timbre, es imperativa. En la siguiente opción, ¿cuántos aprobaron el examen? Esta oración es interrogativa y eso es obvio por los signos. Entonces, decimos interrogativa. Como tiene signos, es directa. Y ahora, la pregunta es, ¿cuántos aprobaron el examen? No se puede responder con sí o no. Por lo tanto, no es total. Lo opuesto a total es parcial. En la siguiente tenemos la opción D. No sé, dice, no sé. Y luego viene si llegaremos hasta el final. Aparece el sí. Recuerden que este sí también es un indicador de pregunta, siempre y cuando aparezca con la estructura, la construcción, no sé. Recuerden que este no sé significa que desconozco. Y si yo desconozco, también es interrogativa como la anterior. Pero en vez de ser directa, como no lleva signos de interrogación, sino solo
está expresando un desconocimiento, es una interrogativa indirecta. Ahora, por llevar la palabra sí, por llevar esta conjunción sí, es una indirecta total. Si en vez de sí dijese no sé cuántos aprobaron y lleva el cuántos, sería parcial, ¿no? En la opción E, la oración dice tal vez la herida esté infectada. Esta oración expresa duda por la locución tal vez, ¿no? Es una oración que expresa duda y estas son dubitativas. En la pregunta 12 tenemos que marcar una alternativa correcta conceptualmente sobre la oración compuesta. A. Dice, solo puede comprender dos frases nominales. Las oraciones simples o compuestas pueden contener muchas frases nominales que cumplen diversas funciones, sujeto, vocativo, circunstancial, atributo. Es decir, la cantidad de frases nominales no es un criterio para decir si es simple o si es compuesta. En B, nunca expresan significados connotativos. Esto tampoco es cierto porque los significados connotativos pueden estar en breves oraciones o en oraciones muy extensas con más de un predicado. En C, los adverbios conectan sus proposiciones. Los conectores de las oraciones compuestas, coordinadas y subordinadas son las conjunciones. Las conjunciones que hemos visto en la parte teórica de esta semana, ¿no? En D, su estructura presenta más de una proposición y esto es lo más general y lo más básico, es lo que debemos recordar, es lo más importante. En una oración compuesta sí encontramos proposiciones, pero en una oración simple no. En E, siempre presenta proposiciones subordinadas. Las oraciones compuestas a veces tienen proposiciones subordinadas y otras veces solo tienen proposiciones. En el ejercicio 13 o en la pregunta 13 dice, cuando se dice que las lenguas son sistemas que durante el proceso de comunicación los significados que expresan sus unidades dependen en gran medida de la situación en que se producen, se destaca el hecho de, el hecho, dice la primera opción, que la gramática es el único elemento válido. Eso no es cierto, ¿no? Porque estamos diciendo que el contexto, la situación, puede determinar un comportamiento diferente de las palabras, de los verbos. Entonces, no es cierto, ¿no? No es el único elemento válido. B, el carácter abstracto e invariable de las lenguas naturales. Estamos viendo que no tienen un carácter invariable, ¿no? Las lenguas pueden cambiar durante el proceso de la comunicación, ya que dependen del emisor, de lo que quiera decir, de sus intenciones. C, el carácter sociocultural de la lengua. Y esta es la clave correcta, la C, porque la lengua se ubica en una comunidad, en un grupo de personas. La lengua tiene que poder expresar lo que un hablante quiere decir y hacer. Por lo tanto, la oración va a ser expresiva, va a ser imperativa, va a ser desiderativa, de acuerdo al contexto sociocultural, de acuerdo a cada hablante. En 14, identifique la alternativa donde aparece una oración compuesta, es decir, donde aparecen dos predicados. En la A solo hay un predicado. Tienen que leer, sería el núcleo, mientras que más atentamente tendría que ser el complemento, ¿no? Un complemento circunstancial de modo. En B, Alejandra debió ser más atenta con Inés. Aquí podemos ver que aparece también un núcleo que sería debió ser, que sería el núcleo del predicado, solamente es un núcleo del predicado, es una perífrasis, y más atenta con Inés sería los complementos, ¿no? El atributo y el complemento también circunstancial. En C, es probable la mejoría de este paciente. Observamos que solamente aparece un núcleo del predicado, que es, ¿no? Y en el otro caso, en A, por ejemplo, el núcleo era tienen que leer, en B, debió ser, y en C, es. En D, se despertó temprano, hay un núcleo que es despertarse, y luego dice, y
leyó una hora. Hay otro núcleo, hay otra acción que se está describiendo. La opción D es la que contiene una oración compuesta porque hay dos núcleos del predicado, hay dos acciones que se están informando. Incluso aparece un conector para que nos dé la idea que se están enlazando dos proposiciones. La clave correcta en la 14 por ello es la D. Ahora, en está por comprar, todo esto es una perífrasis que está indicando tiempo futuro, no una decisión, está por comprar. Y solamente sería un núcleo del predicado, ya que hay una perífrasis como hemos visto en las opciones A y B. En la pregunta 15, tenemos que hallar la alternativa donde hay una oración compuesta por coordinación. Y dice la 1, la primera oración. Todo neonato reconoce, tengo que subrayar el verbo, reconoce, esa es la acción, el rito fonético de la lengua que hablará. Y aquí aparece otro verbo. Aquí tenemos una oración compuesta, porque hay dos verbos, hay dos núcleos del predicado. Pero esta oración compuesta no es una oración compuesta por coordinación, sino es por subordinación, es una subordinada. ¿Cómo sabemos que es subordinada? Porque está apareciendo una palabra subordinante, y esa palabra es el qué. Todo esto, es decir, que hablará, toda esta parte, está subordinada a lengua. Es decir, la lengua que hablará es como decir la lengua materna, la lengua hablada. La parte que hablará es una proposición subordinada que modifica lengua. Sabemos que es subordinada porque aparece el qué, y además este qué está en una posición estratégica, está al centro, está entre un sustantivo y un verbo. Si vemos así los qué, entonces siempre va a ser subordinado. En 2, Ruth, su hermano y su prima salieron a conocer varios lugares. Aquí encontramos también dos verbos. Estos verbos, cada uno mantiene también su significado, ¿no? No hablamos de perífrasis, es una oración compuesta y es subordinada también porque el verbo conocer está apareciendo de una manera subordinada, o sea, aparece como un infinitivo, por eso es subordinada. En la siguiente opción, 3 en Romanos, actúa, pero no pienses en hacer daño a otros más débiles que tú. Aquí aparecen dos predicados, actúa y no pienses, y luego dice en hacer daño a otros más débiles que tú, ¿no? Están apareciendo, actúa, pero no pienses. Aquí en estas dos, que es la que nos interesa, vemos que aparece una oración compuesta por coordinación, ya que se está coordinando por este enlace que es la palabra pero. Y esta palabra pero es un enlace que se caracteriza por coordinar, por hacer a los dos verbos de la misma jerarquía. Por lo tanto, en esta oración sí aparece una oración compuesta por coordinación. Ahora, también aparece la subordinación cuando decimos hacer, pensar en hacer. ¿Por qué subordinada? Como en la anterior, es subordinada porque termina en er, es un infinitivo. Pero bueno, vamos a considerar esta primera parte, ¿no? Porque nos dicen dónde hay una oración compuesta por coordinación. A veces las oraciones pueden tener muchas preposiciones, pero al menos esta parte es coordinada. 5. Canta muy bien. Todos la admiran, la aplauden y respetan mucho. Aquí podemos ver que las ideas son 4 ideas y en las 3 primeras están yuxtapuestas, mientras que la última sí está coordinada con una conjunción que también es coordinante. Esta oración es una oración compuesta coordinada y es yuxtapuesta por las comitas que nos indican que hay una enumeración. Y en 5, trajo novedades hoy, 2 puntos, nos entregó llaveros con motivos incaicos. Estos 2 puntos también están enlazando 2 ideas que tienen la misma jerarquía. Está explicando algo, está desarrollando la idea anterior. También es una oración compuesta por coordinación yuxtapuesta. Entonces, en la 15, como hemos observado,
La opción correcta debe ser la que contiene 3, 4 y 5. Es decir, en la 15 la respuesta correcta es la opción D. En la pregunta 16 ahora vemos que hay un enunciado y tenemos que reconocer qué tipo de oración es. El enunciado dice: los jugadores aún permanecen en el campo, aunque el público ya abandonó el estadio. Aquí podemos ver que se trata de una oración que, si bien es una oración compuesta, aparece un nexo concesivo, aunque es una conjunción concesiva, ¿no? Es una compuesta concesiva, pero recordemos que también es una compuesta subordinada, ¿no? Entonces, podría ser esta respuesta, pero digamos que la más específica es compuesta concesiva. En realidad debió decir compuesta subordinada concesiva de repente, ¿no? Bueno, vamos a marcar la más específica, ahora marcaremos esta. 17. Escriba a la derecha la clase de oración compuesta que tiene cada alternativa. En la A, durmieron varias horas, 2 puntos, han descansado bien. Esta oración contiene 2 proposiciones de la misma jerarquía y la última, la consecuencia lógica. Sin embargo, esa consecuencia no se expresa con una palabra, sino con la posición junta o la yuxtaposición de las 2 proposiciones. Esta oración compuesta es coordinada y dentro de las coordinadas se conoce como yuxtapuesta. En la oración B, Liz no viajó porque está enferma y deprimida. Aparecen 2 verbos, viajó y está. Es una oración compuesta. Recordemos que las compuestas son coordinadas y subordinadas. Así como hemos visto en la pregunta 16, las concesivas y las causales, porque esta es una causal, las causales son subordinadas. Así que voy a mejor escribir así lo más preciso posible. Oración compuesta subordinada, causal. El porque, eso tenemos que aprendernos, ¿no? El porque es causal. Y el aunque es una concesiva. C. Su hermano tiene buenos libros, pero no los lee. Aparece el pero, y recordemos, este pero aparece en las oraciones compuestas coordinadas. Es un nexo coordinante. Vemos que coordina 2 verbos, tiene y lee. Entonces, es un nexo de una oración coordinada y va a tener el nombre del nexo. Este nexo es una adversativa, indica una adversidad, indica un sentido contrario, nos dice que tiene libros, pero lo que no se espera es que no los lea, ¿no? Lo que se espera es que los lea. Por eso es adversativa, ocurre algo adverso. En D, Jacinto ya lee, ya escribe, ya juega fútbol 7. No entiende esa parte, pero dice Jacinto ya lee, ya escribe, ya juega. Aquí se está dando la idea de distribución. Es como si estuviésemos explicando qué es lo que hace Jacinto en una ocasión, en otra ocasión y en otra. Es una oración compuesta y recordemos que el ya reiterativo forma parte de oraciones compuestas coordinadas y se va a llamar así como su conector, distributiva. En la última oración dice, asegura mucho su puerta. Luego, este luego está indicando consecuencia lógica. En consecuencia, no puede abrirla. Este luego no es el de tiempo. Cuando decimos, ¿a qué hora vienes? Luego. Ese luego es de tiempo, que significa después. Pero este luego es la consecuencia lógica. Una consecuencia lógica de asegurar la puerta es que luego no se puede abrir, ¿no? Entonces sería una oración compuesta, coordinada, y dentro de las coordinadas este luego, el con que, el por ello, el en consecuencia son llamados conectores o conjunciones hilativas o hilativos y por lo tanto esta oración compuesta también se va a llamar hilativa, va a tener el mismo nombre que el conector. En 18, las proposiciones del enunciado. No compró los boletos, ni comunicó la razón de ello. Recordemos que estas oraciones tienen un nexo que es ni. Este nexo es un nexo que forma parte de las dentro del grupo de i, de e, de que también.
y su función es indicar adición. O sea, y podemos adicionar, podemos sumar, ir contando qué cosas no hizo. No compró, no comunicó, no hizo esto. Es una copulativa. Las copulativas tienen como función indicar adición. Y este nombre de la oración es compuesta conjuntiva, o es una oración compuesta coordinada, conjuntiva, copulativa, ¿no? Acá nos faltó compuesta, vamos a escribirlo porque de repente nos podemos ir mareando, ¿no? Es una compuesta coordinada. ¿Qué tipo de coordinada? Esa coordinada es conjuntiva. ¿Y qué tipo de conjuntiva? Una copulativa. Ahora, en la pregunta 19 también consiste en relacionar las columnas de acuerdo al tipo de oración, a la clase de oración, según la sintaxis, ya no según la intención del hablante. Y es en la A, corrió más rápido por ello. La consecuencia lógica, ganó la carrera. Consecuencia lógica siempre es hilativa. Entonces, hilativa corresponde a la oración A. Oración B, no construye viviendas. Y luego viene lo que sí es, ¿no? Viene lo contrario, si no las vende. Entonces acá viene una idea contraria y esas ideas contrarias se llaman adversativas. Entonces, adversativa corresponde a la oración B. En C, es herbívoro, es decir, se alimenta con hierbas. La locución conjuntiva, es decir, está explicando, ¿no? Está aclarando o reformulando, es una explicativa y esa correspondería a la 1C. En D, ¿te compras un gorro o te insolas todo el día? Acá hay una elección. Aquí la persona tiene que pensar, decidir, escoger algo. Esas se llaman las disyuntivas, ¿no? Sería 2D. Y en la última, claro que puedes confiar en ella, 2 puntos, todos lo hacen. Estos 2 puntos están indicando que las ideas están juntas y solo se separan por el signo que aparece aquí, este signo de puntuación. Por lo tanto, es una yuxtapuesta. Sería 4 con oración E. Ahora, en la pregunta 20, tenemos que reconocer las oraciones erróneamente construidas, es decir, no debió emplearse el conector que se ha empleado, porque luego no resulta lógico, no resulta muy claro. Dice la 1 en 20, Elena solamente estudia, es decir, trabaja. No se entiende la oración, ese trabaja no va. Ahí debió decir, ¿no? Elena solo estudia, es decir, no trabaja, decirlo de otra manera, ¿no? Está mal construida la oración porque no se han empleado adecuadamente los términos de acuerdo al conector que está aquí. Entonces, es erróneo, ¿no? Entonces, una de las alternativas debería contener 1 en romanos. La A no contiene 1, la B, la D o la E deben ser las respuestas correctas, ¿no? Porque nos piden oraciones erróneas. En 2, Renzo no habla demasiado, pero razona bien. Esa sí tiene lógica, ¿no? Esa es coherente, esa se entiende. Esta sí está bien. En 3, a veces canta, pero siempre entona canciones. Es ilógico, ¿no? Si nos dice que a veces no podría ser, pero siempre entona, ¿no? En 4, Jaime no estudia, no trabaja ni planea su futuro. Es correcta. En 5, llega temprano a clases, por ello no las entiende. Eso es lo que no se espera, ¿no? Si llega temprano, se espera que entienda todo. Así que no está bien construida. Las que no están bien construidas deben ser las respuestas correctas, es decir, 1, 3 y 5 en romanos, y por lo tanto en la 20 la respuesta correcta será la B. 21. Tenemos que encontrar la alternativa donde se ha usado correctamente la conjunción. Y en la A dice, consumía carne ni bebía licor. Para que sea correcto tendría que haber un no. No consumía carne ni bebía licor. Tendría que haber un no. En B, juega, pero juega sin cansarse. Acá sería, juega sin cansarse, nada más, ¿no? Juega, pero juega. No se entiende.
O sería juega, pero sin cansarse en todo caso. En C, habla poco, pero trabaja bien. En este caso podemos ver que sí se ha empleado correctamente la conjunción. En D, comió más, es decir, tenía sed. No hay una relación semántica de coherencia, ¿no? Y en la E, solía reunirse con padres y hijos, dice, ¿no? Y debió emplearse el alógrafo E en vez de I, ¿no? O sea, la forma que lo reemplaza cuando sigue la vocal I. Como hemos visto, la opción correcta en 21 es la que se encuentra en la alternativa C. Ahora, en la pregunta 22 tenemos que escribir los conectores adecuados y sobre todo el conector que viene en muchos exámenes, ¿no? Por ejemplo, en la A, Luis es un gran muchacho, todos lo aprecian. Entonces acá vamos a escribir por ello, todos lo aprecian. O podría ser de repente con que todos lo aprecian. Podría ser por lo tanto, luego. Ahora, nos quedamos con por ello porque aquí hay 2 comas. Nos está diciendo que el conector debe ser una locución. Deben ser 2 palabras. B, entrega los documentos, te acusarán de ladrón. Aquí hace falta una palabra que indique elección, por eso debe ser O. En C, quieres lograr el puesto, tienes que estudiar más. Aquí hay una condicional, pese a que no hemos visto condicionales, otros, sí podemos completarlos porque están dentro de nuestra competencia, sí se puede hacer. D, no asistió a la cita, explicó los motivos que tuvo. Aquí sería pero, ¿no? O sea, a pesar de que no asiste, explica los motivos, ¿no? Y en la E, ya no llega tarde, está levantándose más temprano. Aquí sería, es decir, o podría ser o sea, ¿no? Se está reformulando, ya no llega tarde, o sea, lo explico, lo aclaro, lo reformulo, está levantándose más temprano. Además hay 2 comas, ¿no? Que nos están explicando que debo emplear un conector que tenga las 2 comas. En 23, hace mucho calor en Iquitos, con que lleva ropa delgada. Aquí se debe expresar una consecuencia lógica. La consecuencia lógica de hacer mucho calor en Iquitos es que llevemos ropa delgada. Entonces se debe emplear como un conector hilativo. Y el conector hilativo es una palabra, no se separa y no lleva tilde. En B, preparó el discurso con que agradecerá. Acá se escribe separado porque significa con el cual. Es el discurso con el cual agradecerá. Se escribe separado. En C, ella quiere saber con qué recursos cuentas. Aquí es una pregunta, porque dice, ella quiere saber, eso significa que no sabe con qué recursos cuentas. Como es una pregunta indirecta, en todo caso es un enunciado que tiene un pronombre interrogativo, se coloca la tilde. En D, ese es el vestido con que celebró, sería con que es separado, ya que reemplaza a con el cual celebró su matrimonio. Y en la E, no sé con qué herramienta, esta sí se parece más a una pregunta indirecta, ¿no? Porque dice no sé. ¿Ya? Entonces aquí sería con tilde y además separado. En la 24, señala la alternativa donde aparecen los conectores que completan adecuadamente los enunciados. No trajo lo pedido, sino máquinas usadas. Aquí debe escribirse junto, ya que es un conector adversativo. No trajo lo pedido, sino máquinas usadas. Si no llegas temprano, nos iremos sin ti. Esta es una condición. Si separado, no llegas temprano. Es como si dijésemos, si es que no llegas temprano, nos iremos sin ti. Y en ese caso se escribe separado. Y en la última, es dudoso el sino de ese joven, que significa destino. También se va a escribir junto. Entonces, como podemos ver en la opción A, tenemos la primera forma del sino junto, la segunda separado y la tercera se escribe junto. La opción correcta sería la A. Ahora, con la última pregunta, tenemos que leer
un pequeño texto que dice: la asignatura lenguaje tiene una parte teórica porque en el que se describe la gramática de la lengua, y tiene una parte, no se entiende, ¿no? Mejor lo cambiamos. La asignatura lenguaje tiene una parte teórica porque en ella, o en él, si es en ella, ¿no? En ella se describe la gramática de la lengua y tiene una parte aplicada donde se desarrollan aspectos relacionados con la función uso de la lengua. Hasta ahí observamos el conector I. Y este conector I es un conector, una conjunción copulativa. Las copulativas siempre son coordinantes. Luego dice: la primera exige concentración que conduce al fortalecimiento de capacidades para inferir y otros aspectos necesarios para lograr un análisis acertado. Es aplicado porque estudia el uso en sus diferentes niveles, estándar, coloquial, etc. Podemos ver aquí que aparece la conjunción porque, que es causal, y las causales son nexos subordinantes. Entonces, en el primer caso sería coordinante y en el segundo subordinante. Y por ello la opción es la A. Como pueden ver en esta pregunta, sobre todo hay que reconocer teóricamente cuáles son los nexos coordinantes y cuáles son los subordinantes, más allá de lo que nos diga el texto, ¿no? Basta con ver la palabra para indicar cuál sería su estatus, si es un nexo subordinante o coordinante. Y eso se requiere, eso se logra sabiendo de memoria cuáles son las funciones de las conjunciones que ya hemos visto incluso en semanas anteriores. Bien, jóvenes, esto es todo. Hemos resuelto los ejercicios propuestos. Ahora queda seguir estudiando y prepararnos para la siguiente semana, que es la segunda parte de la oración compuesta. Que tengan una buena semana.